Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es una sección interactiva donde tenemos preguntas de distinta naturaleza. A veces son bíblicas, a veces sociales. En fin, la idea es hacer que nuestra gente reflexione con nosotros aquí y busquemos algunas vueltas a ver cómo seguimos mejorando de vida, cómo mejoramos un mundo para todos, no para un grupito. Mejores como ciudadanos, como dominicanos, mejores como personas que crecemos y contribuimos y entendemos que este territorio es de todos y no solamente de un grupito, y que queremos dejarle a nuestra a las generaciones futuras, a las que vienen como nuestra descendencia, un mejor mundo posible. Así que por eso vamos a tener que reflexionar sobre muchos temas, sobre muchas cosas en las que necesitamos hablar y reflexionar a fin de contribuir en lo mejor posible y desde nuestra perspectiva y desde nuestros conocimientos y las áreas que dominamos a ese gran debate por lo mejor de este país. Mire, la pregunta de hoy es: religión que a la luz de la Constitución Dominicana, o sea, agarrando la Constitución actual que fue promulgada en enero del año, en el año 2010, promulgada en el año 2010, la Constitución actual, según la Constitución actual, ¿cuál es la religión oficial de la República Dominicana? A, cristianismo católico. ¿Y por qué? Opción B, cristianismo protestante y evangélico. ¿Y por qué? Y opción C, ninguna de las anteriores. Si usted cree que el cristianismo católico es la religión oficial de la República Dominicana a la luz de de nuestra Constitución, entonces usted escoge la opción A y nos dice por qué. Ahora bien, si usted cree que la opción B es la correcta, es decir, que la religión oficial de la República Dominicana es el cristianismo protestante, según nuestra Constitución, que quede claro, entonces usted escoge la opción B y nos dice por qué. Ahora bien, si usted cree que ni el cristianismo católico, que representa la opción A, ni el cristianismo protestante, que representa la opción B, son la respuesta correcta, ninguna de las dos, a la luz de nuestra Constitución, entonces usted puede escoger la opción C, que dice que ninguna de las anteriores, ¿ok? Si usted cree que realmente ninguna de las dos opciones son correctas, usted escoge la opción C, que dice ¿por qué? Pues bien, ninguna de las anteriores. ¿Y por qué? La idea es que ojalá las personas que nos den su reacción a través de las distintas vías nos digan por qué escogen esa opción como la respuesta correcta. Pedro, ¿cuáles son las vías, por favor? Bueno, tenemos el número aquí en cabina, 809-568-6528. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, @Sendero Radio, nuestra cuenta de Facebook, Sendero de Esperanza, y a través de WhatsApp pueden contactarnos a través de los números 809-849-8133 y 829-892-0815. Bueno, queremos reportar una sintonía de Juan Pablo María, que dice que nos está escuchando y que se escucha excelente, pero no escoge ninguna respuesta. De todos modos, gracias a Juan Pablo por su sintonía, por honrarnos con su sintonía y por darnos el feedback, ¿verdad? Gracias, Juan Pablo, y saludos muy especiales para ti donde te encuentres. Bueno, repetimos, tenemos una pregunta de hoy en selección de la respuesta correcta. La pregunta de hoy es: religión que a la luz de la Constitución Dominicana es la oficial de nuestro país. Opción A, el cristianismo católico. Opción B, el cristianismo protestante y evangélico. Opción C, ninguna de las anteriores. Otra vez, la pregunta que estamos planteando debe ser respondida a la luz de lo que usted sepa o crea que dice la Constitución Dominicana. O sea, no es el deseo de cada grupo, es lo que dice la Constitución Dominicana. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, un ejercicio ciudadano. Y de hecho, nosotros estimulamos a que cada ciudadano debiera tener en su casa un ejemplar de la Constitución. A la franca, mire, cada dominicano debiera tener un ejemplar de la Constitución, porque es el marco legal, es la base desde la cual o con la cual o a partir de la cual se juzga su comportamiento social y también se le reconocen sus derechos. Entonces sería bueno que en cada casa
debiera haber un ejemplar de la Constitución, y más las personas que tienen que educar, las personas que de alguna manera ejercen cierta función social pública, ya sea en medios de comunicación, ya sea liderando algún tipo de comunidad o sector, debiera tener un ejemplar de la Constitución Dominicana. Entonces, también está disponible por internet, gratis. Usted puede buscar la Constitución Dominicana del año 2010 en PDF y lo consigue totalmente gratis. Así que creo que hay maneras de poder conseguir la Constitución Dominicana de manera fácil hasta gratuita. Por lo tanto, la pregunta de hoy se basa en lo que dice la Constitución. Según la Constitución Dominicana actual, ¿cuál es la religión oficial de la República Dominicana? Opción A, el cristianismo católico. Opción B, el cristianismo protestante. Opción C, ninguna de las anteriores. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción, solamente han reportado sintonía, pero ninguna persona ha escogido. Bueno, quizás la gente tampoco sepa qué dice la Constitución. Entonces, de todos modos, la idea es motivar, o sea, la idea es tratar de animar a la gente a que si algo no se está haciendo, comencemos a hacerlo. Entendemos, ¿verdad?, que si muchos no la conocen, probablemente no se sientan muy seguros, no quieran aventurarse a dar alguna respuesta de algo que no conocen o de algo que ni siquiera tienen idea. Por eso la motivación a que los profesionales, no importa, o sea, no solamente debe ser los estudiantes de Derecho que tengan una Constitución, lo demás. Todo el mundo debería tener una Constitución Dominicana porque ese es su marco legal, esa es la base, incluso Código Procesal Penal, cualquier legislación depende de la Constitución. Por lo tanto, incluso si usted tiene proyectos de negocio y todo, debe tener una Constitución en su casa. ¿Por qué? Porque digo, es el marco de referencia vital para juzgar el comportamiento social, tanto de manera aprobándolo como también de manera condenatoria. ¿Ok? Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos en breve. Es interesante hacer un poquito de revisión a lo que dice la Constitución Dominicana con relación a la religión oficial. La verdad es que la actual Constitución no establece, oiga bien, no establece en ninguna parte que hay una religión oficial. Vamos a especificarlo. La actual Constitución Dominicana lo que habla más bien es la libertad de conciencia y de cultos, y también habla de que tenemos el derecho a creer lo que queramos creer. O sea, la Constitución Dominicana, al revés, la actual en ningún momento especifica que hay religión oficial. Pero antes de tocar más a fondo la Constitución actual, nos gustaría hacer una revisión a lo que plantea algunas constituciones que hemos tenido en la historia, para ver cómo se da este manejo del aspecto religioso en las constituciones dominicanas. Fíjense, la Constitución de 1947 establece en el artículo 93 que las relaciones de la Iglesia y el Estado seguirán siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la religión católica apostólica romana sea la que profese la mayoría de los dominicanos. Textualmente así decía el artículo 93 de la Constitución de 1947. Oiga bien, el artículo 93, repito, las relaciones de la Iglesia y el Estado seguirán siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la religión católica o apostólica romana sea la que profese la mayoría de los dominicanos. Por otro lado, hay que admitir también que la misma Constitución de 1947 dejaba ver la libertad de culto y de creencia. Es otra realidad que hay que entender también. O sea, aquí entonces se daría una interesante contradicción a nivel constitucional, porque por un lado se menciona, fíjese, la Constitución de 1947 en el artículo 6 decía lo siguiente: la libertad de asociación, bueno, de reuniones para fines pacíficos. Pero antes de eso, el artículo 5, oiga, el artículo 3 de la Constitución de 1947
la libertad de conciencia y de cultos, sin otra limitación que el respeto debido al orden público y a las buenas costumbres. La Constitución de 1947 muestra una especie de contradicción porque, por un lado, en el artículo 3 de la misma hablaba de la libertad de conciencia y de cultos en plural, sin otra limitación que el respeto debido al orden público y a las buenas costumbres, pero en el artículo 93 introduce entonces la idea de que la doctrina católica sería, digamos, prácticamente la oficial, en tanto sea la mayoría de la que profese la población dominicana. Eso es lo que tiene que dice la Constitución de 1947. Por otro lado, recuerden que el concordato se celebró en el 1954. Entonces ya a partir de ahí se da que comienza a ser un referente en las constituciones el concordato. Entonces, ¿qué resulta? Por ejemplo, la modificación constitucional de 1955 estableció en su artículo 11 un régimen concordatario que dice: las relaciones de la Iglesia y el Estado están reguladas por el concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana. Y esa previsión se mantendría en las revisiones constitucionales del año 60 y del año 61, y finalmente fue eliminado en la Constitución de 1963. Y a partir de ahí, oiga bien, después de 1963 no se puede decir que existe una constitución que haya fijado, oiga bien, que haya fijado una religión oficial. De hecho, en la constitución actual se habla de oficial en cuanto al idioma, oiga bien, nada más, pero la constitución en cuanto a religión no establece que haya una religión oficial. Repito, si revisamos la Constitución, como dice de cabo a rabo, usted verá que no hay manera de probar que haya una religión oficial en la República Dominicana. En ese sentido, la Constitución Dominicana se puede presentar como una constitución laica y describe al Estado Dominicano como un Estado laico, en el sentido de que, a pesar del concordato de 1954, a pesar del concordato, que vamos a hablar un poquito de eso ahorita, a pesar de eso, la República Dominicana no tiene religión oficial, ¿ok? Entonces, repito, sí plantea la Constitución Dominicana que tiene un idioma oficial, que es el castellano. Después de ahí no aparece la palabra oficial aplicada, por ejemplo, al tema de la religiosidad. Sin embargo, hay que entender bien claro, por ejemplo, que la Constitución Dominicana, la actual, establece muy claro que, por ejemplo, en el artículo 45 de la actual Constitución establece la libertad de conciencia y de cultos. Bien, o sea, eso establece la Constitución actual, la libertad de conciencia y de cultos, y no hace referencia, como las constituciones del 61, ninguna referencia al régimen concordatario. Por lo tanto, es claro y debe entenderse que, a pesar del concordato, una lectura detenida de la Constitución Dominicana no establece ninguna religión como oficial. En el sentido estricto, a nivel constitucional, al margen de lo que pudiera llamarse adefesio jurídico, que es el concordato, al margen del concordato, el Estado Dominicano es un Estado laico. Lo que pasa, obviamente, es que no ha habido voluntad política y fuerza para echar abajo el concordato, que vamos a hablar de eso ahorita en cuanto a su marco legal, pero realmente, al margen del concordato, que le da privilegios increíbles y obviamente innegables a la religión católica o al cristianismo católico con relación a otros cristianismos y con relación a otros tipos de fe y de religiosidad. No obstante, repito e insisto, la Constitución Dominicana habla más bien, el artículo 45, de la libertad de creencia y de cultos. Nunca, claro está, la religión católica entiende que ella es la oficial, y por otro lado también las comunidades evangélicas pretenden hacerlo entender que ellos deben ser los oficiales. Sin embargo, la Constitución Dominicana, que es lo que manda, establece libertad de conciencia, libertad de creencia y libertad de cultos. Por lo tanto, aquí lo que procede es
que nos respetemos los unos a otros, católicos respeten a protestantes, protestantes respeten a católicos y católicos protestantes respeten a cualquier otra religiosidad o espiritualidad que tenga presencia en la República Dominicana, porque la Constitución Dominicana es garante de eso. Estamos para ejercer libertad de culto y de conciencia con total apego a la Constitución y el respeto a las demás personas, ¿ok? Insisto y repito, yo entiendo que sí, que por el concordato muchos piensan que aquí hay una religión oficial. No. Ya cité que sí había una especie de hacer explícita en la Constitución del 47, 7 años antes del concordato, y después de la del 60 y 61, que pusieron un artículo específico para hablar del régimen concordatario y la manera en que el Estado dominicano se relacionaba o se relacionaría con el Estado Vaticano. La verdad es que ya para la reforma constitucional del 1963 eso se eliminó, y después de ahí las reformas que hemos tenido, recuerden la más reciente, el 94, 2002 y la 2010, no han versado nunca y jamás han establecido que la relación entre la República Dominicana como Estado con el Estado Vaticano, que es la base y matriz de la fe católica como institución, debe tener un rango o mención constitucional. Eso no se menciona. Lo que se menciona es libertad de culto y de creencia. Y luego, obviamente, el Estado mantiene todavía el acuerdo con la Santa Sede, y por otro lado también ha hecho concesiones a la comunidad evangélica que no se puede negar. O sea, es innegable que los últimos gobiernos, incluso en el tiempo de Balaguer, incluso después, todos los gobiernos después de Balaguer, en alguna manera, los gobiernos del presidente Leonel Fernández, incluso de Danilo también, incluso el de Hipólito, todos le han hecho algunas concesiones a las comunidades evangélicas. Por lo tanto, será bueno estar más atento a lo que realmente dice la Constitución, que a pesar de las apariencias, a pesar del concordato, aquí en República Dominicana, aunque en la práctica como que no se ve, en realidad a nivel, en el marco jurídico, este es un Estado laico. Este es un Estado laico, y obviamente hay una serie de legislaciones que están ahí que son contraproducentes con la idea de un Estado laico. Sin embargo, a la luz de la Constitución, la respuesta correcta es la opción C. Ni cristianismo católico, ni cristianismo protestante y evangélico es la religión oficial. Aquí, por la Constitución, no hay religión oficial.